El siguiente ejemplo es referente al tema de ángulos opuestos. Nos pide calcular el valor de los cuatro ángulos. Vemos en la figura que tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Para poder conocer los cuatro ángulos, necesito conocer el valor de la incógnita, que en este caso sería X. Recordemos en este punto que cuando yo tengo ángulos opuestos, tienen el mismo valor. En esta figura vemos que los ángulos opuestos sería el ángulo A con respecto al ángulo C. El ángulo B es opuesto al ángulo D. Por lo tanto, el primer paso sería conocer el valor de la incógnita. Yo indiqué que el ángulo A es opuesto al ángulo C y deben de tener el mismo valor. Por lo tanto, puedo escribir de la siguiente manera. A es igual a C. Son opuestos, puedo colocarlo de esa forma. ¿Cuánto vale A? 7x menos 5. Voy a colocar 7x menos 5 es igual al valor de C. C sería 2x, vamos a colocarlo, más 15. Entonces ya lo tenemos de esa forma. Voy a dejar del lado izquierdo los términos que tienen x. 7x ya está del lado izquierdo, por lo tanto lo vuelvo a colocar. Posteriormente 2x pasa del lado izquierdo y sería menos 2x es igual. Del lado derecho los términos que no tienen x. 15 ya está del lado derecho, lo coloco, y menos 5 pasa del lado derecho y pasaría positivo. Por lo tanto coloco más 5. Realizo las operaciones. 7 menos 2 me da 5, lo voy a colocar de este lado, es igual, y 15 más 5 me da 20. Despejo la variable x. Está multiplicando, pasa dividiendo y me queda 20 entre 5. Realizo la división y 20 entre 5 me da 4. Por lo tanto, vamos a colocarlo, por lo tanto, x es igual a 4. Ya conocemos el valor de x. Por lo tanto, podemos sustituirlo para conocer los ángulos. Ya conocemos el valor de x. Vuelvo a colocarlo para poder sustituirlo en las ecuaciones y conocer los ángulos. Comenzamos con el ángulo A. Voy a volverlo a colocar de este lado. Y sería, ángulo A es igual 7x menos 5. Ya lo tenemos su ecuación. Voy a sustituirlo y sería el ángulo A es igual a 7 por x, que tiene un valor de 4 menos 5. Realizo la operación. 7 por 4 nos da 28 menos 5. Realizo la resta. 28 menos 5 nos da 23. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 23 grados. Ya conocemos el ángulo A. El ángulo A es opuesto al ángulo C. El ángulo C debe de tener el ángulo A debe de ser igual al ángulo C. Por lo tanto, colocamos C es igual y voy a colocar su ecuación, que sería 2x más 15. Lo tenemos de este lado. Voy a sustituir el valor de x, que sería 2 por 4
más 15. 2 por 4 nos da 8, más 15. Y 15 más 8 nos da 23. Por lo tanto, el ángulo C es igual a 23 grados. Comprobamos que son ángulos iguales, son ángulos opuestos y pasamos al ángulo B. Calculamos el ángulo B. Estoy colocando de la siguiente manera lo que sería esta línea recta, la estoy colocando de este lado. Posteriormente, esta línea de aquí la estoy colocando aquí. ¿Qué quiere decir esto? Estoy colocando el ángulo A, que nos dio un valor de 23 grados, y posteriormente el ángulo B. Nosotros vemos claramente que tenemos un ángulo extendido de 180 grados o un ángulo suplementario. Si yo quiero calcular el ángulo B, por lo tanto voy a realizar lo siguiente, que sería ángulo B es igual a 180 grados. Yo tengo 180 grados en el ángulo extendido, menos el ángulo que acabo de calcular, que sería el ángulo A, que vale 23. Realizo la operación 180 menos 23 y sería que el ángulo B, por lo tanto, tiene un valor de 157 grados. Ya conozco el ángulo B. El ángulo B es opuesto al ángulo D. Por lo tanto, el ángulo D debe de tener también el mismo valor, que sería 157 grados. Conocemos los cuatro ángulos. El ángulo A, 23 grados, el ángulo C, 23 grados, y el ángulo B y D tienen un valor de 157 grados.